Bueno, acá me olvidé de borrar el spoiler, o sea, sabemos que la respuesta va a ser tautología, así que bueno, vamos a comprobar por qué tautología. Así que tenemos este enunciado, tenemos este enunciado completo. Lo que hice fue, tenemos P, Q y R, tenemos 3 letras, así que ubicamos las 3 letras y vamos a usar el mismo método anterior, que es 4 verdaderos, 4 falsos. Después de A2, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y por último intercalado, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Ese sería porque tenemos 8 elementos. En este caso sería nuevamente 2 al cubo, 2 a 3, nos daría 8. Así que yo lo que separé fue por enunciados. Tenemos el primero, que sería esta opción, P, entonces Q y R. Y después lo separé en Q y R. Entonces, ¿qué hice? Primero resolví la opción de Q y R y después sí hice lo de entonces. En este caso la implicancia. La primera implicancia, en este caso implicancia sería el nombre. Así que bueno, tenemos Q y R. Tenemos la opción I, así que para que sea I solamente va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos. Así que tenemos verdadero y verdadero, ahí sería verdadero. Acá tenemos verdadero y verdadero, ahí sería verdadero. Entonces en los demás no hay verdaderos, así que todos los demás serían falsos. Y ahí tenemos todas las opciones falsas. Después tenemos que comprobar qué pasaría con P, entonces el resultado. P en este caso estamos hablando de esta opción. Así como estamos hablando del entonces, solo va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. En el caso de estos tres, por ejemplo, los tres son verdaderos y estos tres son falsos. Así que en ese tramo sí sería falso. Los demás son todos verdaderos. Así que vamos a ver si eso es verdad. Tenemos, ¿ves? En este caso, verdadero, falso, 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 falso. Todos los demás, como son verdadero, verdadero o falso, falso, dan verdadero. Así que acá tenemos una de las respuestas. Vamos a la otra parte. Acá lo que les separé también fueron en dos partes. Esta parte es una y la segunda. Y luego utilicé los conectores. En este caso sería este y este. Así que primero vamos a resolver P entonces R. Entonces para que sea el entonces habíamos quedado que solamente va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Entonces tenemos P y R. Entonces acá tenemos verdadero, acá tenemos falso. Así que este sería falso. Acá tenemos verdadero y acá tenemos falso. Así que ese sería falso. Así que esos dos serían falsos, todos los demás son verdaderos. Lo mismo hacemos con P entonces Q. Vamos a ver cuáles serían. En este caso, por ejemplo, P y Q son estos dos. Acá tenemos verdadero, acá tenemos verdadero y falso. Así que estos dos son verdadero y falso. Así que esos dos serían falsos. Todos los demás serían verdaderos. Y una vez que ya resolvemos las opciones, ahora los vamos a comparar. Tenemos esta parte con esta parte. Entonces, tomando en cuenta esas dos opciones, vamos a resolverlo con la opción I. Con la opción I habíamos quedado de que si tenemos I, solamente va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos. Entonces, en los dos primeros son verdaderos, en los últimos 4 son verdaderos y los que quedaron son falsos porque están intercalados. Falso verdadero, verdadero falso o falso falso. Así que esos serían falsos. Así que serían las respuestas que tenemos. Y por último, ya tendríamos que resolver el resultado final. Así que acá marcamos este enunciado, esta parte, toda esa parte, con lo que nos dio en esta parte. Así que esas son las dos que nosotros tenemos que comparar para la última opción. En este caso tenemos doble implicancia. Si es doble implicancia, tenemos sí y solo sí. Entonces, si es sí y solo sí, quiere decir que el enunciado tiene que funcionar de un lado y del otro. O sea, tiene que ser verdadero sí o sí cuando los dos son verdaderos o cuando son falsos. Y acá lo que va a pasar es que todos son verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Quiere decir que son todos verdaderos. Así que bueno, en este caso es todo verdadero. Entonces, como hicimos como spoiler, ya sabemos que como son todos verdaderos, sería tautología. O se llama leyes lógicas, o sea, una ley lógica, si pasa eso. En este caso, vamos al último. Este sería el otro enunciado. Tenemos nuevamente 3 letras, así que nuevamente tenemos P, Q y R. Y tenemos 4 verdaderos, 4 falsos.
dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, e intercalados, verdadero, falso, verdadero, falso. Acá también lo separé por partes. Tomé la primera parte, que sería esta, y después tomé la negación de R. Luego volví a incorporar todo junto, pero ya con el no. En este caso sería la O y una línea abajo. Ahora después vemos qué sería. Después utilicé la separación, en este caso el nuevo conector, y después también separé las dos negaciones, la negación de P, la negación de R, la opción O, la implicancia y nuevamente la negación de Q. Así que vamos a la primera. Yo empiezo por la negación de R, porque la negación de R es la que nosotros no tenemos, así que sí o sí, si yo niego a R, quiere decir lo opuesto. Como es verdadero, va a ser falso. Si es falso, es verdadero. Así que va a ser intercalado también, pero cambiando el orden. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora comparo con P, que sería esta opción. Como dice la opción I, entonces como estamos hablando de I, solamente va a ser verdadero cuando los dos son verdaderos. El único, este sería verdadero y verdadero, este es verdadero, y este es verdadero, verdadero, verdadero. Es las únicas dos que son verdaderas, las demás serían falsas. Así que acá tendríamos el resultado. Luego comparamos esa opción con el OQ. Q sería esta parte. Este sería Q. Y lo tenemos que comparar con el resultado. Con ese resultado. Así que obviamente al revés. Primero este y después este. Para que sea en la opción O, solo va a ser verdadero. En este caso excluye, se llama excluyente, porque excluye cuando los dos sean verdaderos. Entonces en el caso de O teníamos solamente que iba a ser falso cuando los dos sean falsos. Acá vamos a tomar en cuenta que solamente va a ser verdadero cuando uno es verdadero, el otro es falso. Así que tenemos solamente dos opciones. En este caso, por ejemplo, tenemos estos dos son verdaderos, así que es falso. Estos dos son falsos, así que es falso. Acá intercalado. Y estos dos últimos, los dos son falsos, así que es falso. Todos los demás son verdaderos porque están intercalados. Uno es verdadero o falso, o al revés, falso o verdadero. Así que esta sería la respuesta. Luego tendríamos que hacer la negación de P. La negación de P es lo contrario. Obviamente acá lo intercalamos, así que va a ser falso, falso, falso 4 veces y 4 verdaderos. En el caso de la negación de R vamos a hacer lo mismo, pero en este caso intercalados. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y lo mismo pasaría con la negación de Q. En este caso eran de 2 en 2, así que va a ser falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Ahí serían las negaciones. Ahora sí lo voy a hacer en el caso del primero, la negación de P o la negación de R. En este caso estaríamos hablando con la opción O. Acá no tiene la opción de excluyente, así que quiere decir de que solamente va a ser falso cuando los dos sean falsos. Así que solamente tenemos acá falso, acá sería, acá está mal hecho, mira. Tenemos acá falso, falso, acá tenemos falso, verdadero es verdadero, falso, falso es falso, verdadero y falso sería verdadero, falso, verdadero sería verdadero, verdadero y verdadero sería falso. Bueno, acá está falso, pero en verdad sería verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y verdadero, verdadero sería verdadero. Bueno, acá explico por qué. En este caso no tienen excluyente. Así que como no tienen excluyente, si es verdadero, verdadero, es verdadero. Sigue siendo el mismo resultado. Luego tenemos que hacer la opción de entonces. Entonces tenemos la implicancia. La implicancia entre este valor y este valor. Así que en el caso de implicancia solamente va a ser falso. Vamos a ver si está bien hecho. Solamente va a ser falso cuando el primero sea verdadero, el segundo sea falso. Acá tenemos verdadero, falso, así que es falso. Acá tenemos verdadero, acá tenemos verdadero, falso, también es falso. Y acá tenemos verdadero, falso, y acá también tenemos falso. Los demás son verdadero, verdadero o verdadero, falso, así que falso, verdadero. Así que en este caso los únicos que tenemos son estos. Son estas opciones. Los demás son verdaderos. Y ahora tenemos que comparar como última opción
comparamos esta parte con la solución que nos dio antes, que en este caso era esta. Era esa parte. Entonces tenemos que averiguar qué sería. En este caso, como es una doble implicación, tenemos el sí y solo sí. Quiere decir que solamente va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos o cuando los dos sean falsos. Y las demás obviamente van a ser falsos. Así que vamos a ver si estaban bien. Primero verdadero, verdadero, está bien. Falso, falso, verdadero, está bien. Falso, verdadero es falso. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es falso. Verdadero, falso es falso en este caso. Falso, verdadero es falso. Y falso, verdadero es falso. O sea que solamente va a ser verdadero cuando los dos sean iguales. Verdadero, verdadero o falso, falso. Así que en este caso vuelve a ser contingencia. ¿Está bien? Bueno, ahí quedaría todo lo de tabla un poquito largo.